Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a una clase de cálculo vectorial. En esta ocasión vamos a aprender algunas cosas de los vectores. Primero vamos a entender qué es un vector. Pues un vector es una flecha. ¡Bum! ¿Se acabó? No, no es cierto. No, aparte de saber que el vector es una flecha, no es nada más una flecha. En realidad, por definición, pues si lo podemos ver, es un conjunto, se toma como un conjunto, una familia de flechas, ¿no? Que tienen inicio, que tienen fin, que tienen magnitud, que tienen dirección y tienen sentido. En realidad la definición formal es un conjunto de segmentos de línea recta dirigidos. Esa es la definición normal, que en realidad es una flecha. O sea, es un segmento de línea recta dirigido, pues tiene dirección, es una flecha. Pero son familias. O sea, todo esto es un vector. Mientras tenga la misma cualidad de que tienen el mismo tamaño, tienen el mismo ángulo, o sea, este de aquí es exactamente igual. Entonces, lo único que quiero que te des cuenta es que están en diferente parte en el espacio, pero es el mismo vector. O sea, tú lo puedes mover, pero es el mismo. Por eso decimos que un vector es una familia de segmentos de línea recta dirigidos. Esa es la definición formal de nuestro vector. Ahora, ¿cómo vamos a tratar a este vector? ¿Qué vamos a hablar de él o qué tenemos que tomar en cuenta para este vector, ¿no? Una de las cosas que vamos a tomar en cuenta es que tienen un inicio y un fin. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que este vector tiene que inicia en el punto 3,2 y que finaliza en el punto 5,4, ¿no? Por decir algo, ¿va? Entonces yo tengo sé dónde inicia y sé dónde termina. Por saberlo eso, yo lo voy a poder graficar, yo voy a poder saber dónde está mi vector. Sé que está en el punto 3,2, que ahí es donde inicia. Pero también yo sé que termina en el 5, 3, 4, 5,4, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí yo tengo mi vector, ¿ok? ¿Qué cualidades debe de tener un vector? Pues un vector debe de tener un tamaño, o sea, una longitud, una magnitud. O sea, yo necesitaría saber cuánto mide este vector, o sea, cuánto mide de aquí hasta aquí. ¿Sabes? ¿Cómo le voy a hacer? Fíjate cómo si tú lo cortas aquí se genera un triangulito y ese triangulito me lo voy a llevar para acá. ¿Va? Yo quiero saber cuánto mide esto. Yo quiero saber cuánto mide este pedazo de aquí. Pero antes de eso, pues si es un triángulo necesito saber cuánto mide de aquí y cuánto mide de acá. Si te fijas, pues contabilizando de aquí hasta acá, aquí mediría 2. Y de aquí a acá, pues también veríamos 2, ¿no? Ahí está. ¿Sí? O sea, este es el tamaño 2 y este es el tamaño 2. Ahí está. Y yo quiero sacar la hipotenusa. Si yo sacara la hipotenusa, yo podría decir que la hipotenusa va a ser igual a la raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, sus catetos, ¿no? No siempre es del mismo tamaño, a lo mejor aquí 3 y acá 2, eso va a depender, ¿no? Y la hipotenusa aquí va a ser igual a raíz de 4 más 4, o sea, que la hipotenusa va a ser igual a raíz de 8. Ahí está. Así la vamos a dejar indicada. Esta se puede reducir quizás a 2 raíz de 2 o dejarlo en decimal. La vamos a dejar indicado. Vamos a decir que la hipotenusa es raíz de 8. Entonces yo ya sé que este vector, su tamaño es de raíz de 8. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjate cómo voy a mencionar al vector. Yo puedo saber que la magnitud, dobles barras significará magnitud, del vector P1, P2, con una flechita arriba, ¿sí? Inicio, fin de la flechita del vector. Todo esto significa la magnitud, el tamaño, lo que mide. Es de, y acabamos de decir que raíz de 8. ¿Correctísimo? Pero también el vector puede ser expresado en componencias. Yo puedo decir el vector P1, P2, y no su tamaño, sino sus componentes. Y cuando hablo de componentes se expresa de la siguiente manera. ¿Cuánto se mueve en X y cuánto se mueve en Y? ¿Cómo lo voy a saber? Bueno, pues en X se mueve 2 y en Y se mueve 2. Esto es gráficamente, pero ¿cómo lo haría yo si no lo grafico? Si fueran decimales, si esto no fuera claro, ¿no? ¿Cómo le hago? Fíjate lo que vas a hacer.
vas a agarrar el punto final de la x, o sea, punto 2 de x menos punto 1 de x, coma, punto 2 en y menos punto 1 en y. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí. Esto de aquí para nosotros nos va a ejemplificar lo que sería siempre. Esta va a ser la fórmula para poder sacar al vector en su forma de componencia. ¿Ok? Entonces fíjate que aquí ya nada más vas a poner que el vector expresado en su forma de componentes en x y en y, diría P2 en x, su valor 2 en x, 5, menos P1 en x, 3, coma, P2 en y, 4, menos P1 en y, 2. Quiere decir que mi vector puede ser expresado como, pues obviamente 2,2. Y ahí está. Que este 2 y este 2 son efectivamente lo que te mueves en x, que es este, y lo que te mueves en y, que es este. ¿Te fijas? Y entonces, una reglita para sacar la magnitud podría ser que si yo te doy esto y tú quieres sacar su tamaño, pues sería la raíz de este al cuadrado más este al cuadrado. Eso fue lo que hicimos. ¿Sí te fijas? Esa podría ser como que nuestra reglita, ¿ok? Para poder sacar la magnitud de algo sería, lo voy a apuntar de todos modos de nuevo, que la magnitud de un vector en caso de que ya me lo dieran en forma de componentes, pues sería la raíz de un componente al cuadrado más el otro componente al cuadrado. Y pues volveríamos a esta raíz de 8 que ya vimos que sale del teorema de Pitágoras y que pues obviamente eso estaría bien. ¿Estamos? Bueno, hasta ahorita lo que nosotros conocemos del vector es que se puede graficar, que tiene un tamaño y que tiene una componencia que se mueve tanto en x y tanto en y, ¿sí? Pero este vector también tiene otra cualidad que es su ángulo. Eso es lo que vamos a estar checando. ¿Cómo sacar el ángulo del vector? Voy a volver a llevarme el triángulo. Va, llevo el triángulo por acá. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Y yo quiero saber cuál es su ángulo. ¿Va? Para poder saber su ángulo, no se ve tanto teta. Vamos a ponerlo un poquito más. Para poder saber su ángulo, yo sé que este cateto se le llama cateto opuesto y que este de acá abajo se llama cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica me relaciona al opuesto y al adyacente? Correcto, la tangente. La tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Voy a sustituir valores. Voy a poner que teta es igual a tangente a la menos 1. Fíjate cómo ya estoy despejando. Esta tangente pasa como el arco tangente o tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es 2, sobre cateto adyacente, que es 2, ¿no? Son los valores sustituyéndolos. Esto lo voy a meter en mi calculadora, preferentemente que esté en deg, para que no lo aviente en grados. Entonces por aquí yo voy a meter en mi calculadora, yo cuido que está la D, efectivamente está. Y vamos a meter un shift arriba, tangente, aquí está, shift tangente, ahí está, para que salga tangente a la menos 1. De 2 entre 2 cerramos igual a 45 grados. Quiere decir, señores, que el ángulo de este vector es de 45 grados. Este angulito que se forma aquí es de 45 grados. ¿Sí? Ya sabemos varias cosas del vector, ya sabemos cómo sacar su magnitud, ya sabemos cómo sacar su componente y ya sabemos cómo sacar su ángulo. Sin embargo, puede ser que nos den al vector no con puntos iniciales y finales como el de acá, sino que nos dijeran, ¿sabes qué? Ya está el vector así y quiero que le saques todo lo demás. ¿Va? Vamos a hacer un ejemplo rapidísimo de eso y vamos a ver cómo quedaría. Voy a borrar esto. Esto será como que el inicio para ir entendiendo qué vamos a estar haciendo, ¿va? Entonces, pues por ahí te pido que cheques bien este video varias veces para el siguiente que ahorita voy a poner
pues no te cause tanto conflicto, ¿ok? Fíjate. Voy a poner un vector U. Ya no P1, P2, sino un vector U. Que tiene por coordenadas, y le voy a poner por aquí, menos 3, menos 4. Va, ahí está. Voy a graficarlo. Voy a graficar este vector. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 4. Entonces, este vector... Cuando te lo den de esta forma, la forma en que tú puedes estar graficando un vector es caminas menos 3, caminas menos 4, ahí se forma un puntito, y del origen, ahí, esa es la forma en que tú graficas a un vector, en caso de que no te den el inicio y el fin, sino que ya te den la pura componencia. Si te dan la pura componencia, pues lo único que tienes que hacer es del origen, caminas tanto en X, tanto en Y, donde se juntan, ahí terminaría tu vector, y ahí queda. ¿Cómo saco la magnitud del vector? La magnitud del vector, ya vimos nosotros, que es igual a la raíz de el componente al cuadrado más el otro componente al cuadrado, tomando en cuenta que tienen un menos, ¿no? Entonces, la magnitud de mi vector en esta ocasión va a ser igual a la raíz de 9 más 16. La magnitud de mi vector va a ser igual a la raíz de 25, o sea 5. Este sí lo podemos reducir. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si a mí no me dan el inicio y el fin, me dan la componencia, me voy a mover tanto en X, tanto en Y, donde se juntan, ese sería el final de mi vector saliendo del origen, ¿sale? Como si rayaras al cuadradito, rectangulito que se te forma por la mitad. Ahí tienes el vector. ¿Cómo saco la magnitud? Elevamos al cuadrado cada uno de sus componentes, lo metemos en una raíz y esta sería la magnitud. ¿Qué nos hace falta sacar? El ángulo. Así es, tenemos que sacar el ángulo. Pero para no meternos en líos y entonces es tangente y el triángulo está volteado y bla, 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 lo que vamos a hacer es utilizar unas pequeñas formulitas. Fíjate lo que voy a hacer. Por eso siempre grafica tu vector. Si tu vector a la hora de estar graficado apunta hacia este cuadrante, si apuntara hacia este cuadrante, la fórmula sí va a ser que teta es igual a tangente a la menos 1 del componente en Y, valor, bueno, ni siquiera valor absoluto, nada más así, del componente en Y entre el componente en X, ¿ok? Si estás de este lado. Pero ¿qué pasa si mi vector está de este lado? Si tu vector cae apuntando hacia el cuadrante número 2, lo primero que vas a sacar es un alfa que va a decir tangente a la menos 1, valor absoluto, es una sola barra, del componente en Y entre valor absoluto del componente en X. Valor absoluto. Y luego, ya que sacaste eso, vas a sacar teta, que va a decir 180 menos alfa. Primero ocupas esta y luego esta. ¿Qué pasa si mi vector está acá? Pues si tu vector está acá, también vas a sacar primero alfa, siendo la misma formulita tangente a la menos 1, que ya vimos que como que viene del triangulito y bla, 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 ¿no? Del valor absoluto del componente en Y entre el valor absoluto del componente en X. Y luego vas a sacar teta. Y teta aquí va a decir menos paréntesis 180 menos alfa. Esta va a ser la fórmula. ¿Ok? Un pescadillo ahí. Ahora, ¿qué pasa si mi vector está acá? Si tu vector está acá, vas a sacar primero alfa con tangente a la menos 1 del valor absoluto del componente en Y sobre el valor absoluto del componente en X. Y luego vas a sacar teta, que va a ser igual a menos alfa. ¿Sí? Siempre vas a estar sacando teta, o sea, al final siempre tienes que sacar las cosas de teta. Alfa nada más te permite sacar teta. ¿Ok? Ahí está. Estas van a ser, por así decirlo, nuestras formulitas para poder resolver los ángulos. Si se fijan, el primer ejercicio nos cayó aquí, inclinado hacia el cuadrante 1, por eso se ocupó esta fórmula.
Ahí no hay valores absolutos, ni se ocupan porque los dos son positivos. Pero cuando ya te metes con negativos, es por eso que les ponemos estas barras de valor absoluto y con eso ya no va a haber pierde. ¿Ok? Fíjense lo que vamos a ver. El de nosotros ahorita cayó en este cuadrante. Eso quiere decir que primero voy a sacar alfa. Alfa va a ser igual a tangente a la menos 1 del valor absoluto del componente en Y. Estarán de acuerdo que el componente en Y es menos 4 sobre el valor absoluto del componente en X. Estoy en esta fórmula, el componente en Y, componente en X. Voy a simplificar aquí para poner que esto es tangente a la menos 1 de, entre paréntesis, el valor absoluto de menos 4 siempre, no se les vaya a olvidar porque ahí es donde se pierde muchísimo. El valor absoluto de un número pues será positivo. Y de un positivo también es positivo, ¿ok? Siempre te lo va a convertir en positivo. Y esto lo vamos a meter en nuestra calculadora. Vamos a poner shift, aquí está shift, la parte de aquí, shift, y luego tangente, para que salga el tangente a la menos 1, de 4 entre 3. Ahí está, nos dice que es 53.13. ¿Qué grados? Vamos a manejarlo con 2 decimales. Ahí está. Ya saqué alfa. ¿Ahora qué? Pues es que sigue que si yo ya saqué alfa, debo de ocupar esta fórmula. ¿Por qué? Porque mi vector apuntó hacia allá. ¿Se fijan? Apuntó hacia la misma dirección. Entonces, teta va a ser igual a menos paréntesis 180 menos alfa, que en este caso mi alfa vale 53.13. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a poner menos paréntesis 180 menos 53.13 igual a, y aquí está, menos 126.87. Menos 126.87 grados. Profe, ¿qué significa eso? ¿Por qué salió negativo? ¿Por qué es eso? Ok, entendamos esto. Cada vez que tú saques un vector que se encuentre por debajo del eje, tú vas a estarlo midiendo al revés. Tú vas a estar midiendo esto. Y cuando tú mides al revés, el ángulo es negativo. Entonces, este pedacito de aquí es lo que mide menos 126.87 grados. Esto es lo que mides. Estas formulitas que yo les di, lo que les van a estar midiendo son este ángulo. Vamos a ponerlo en rojito para que vean qué es lo que va a estar midiendo. Las formulitas que yo les puse les van a estar midiendo o bien este ángulo positivo, o bien este ángulo de acá, también positivo, o bien este ángulo de aquí, que sería negativo, o bien este ángulo de acá, que también sería negativo. ¿Ok? Por ende, el ángulo que nosotros estamos sacando aquí, pues sería este de aquí. Y valdría ese menos 126.87 grados. Bueno, señores, pues hasta aquí vamos a dejar nuestro ejercicio de vectores de manera muy introductoria, ¿va? Si les ha gustado el video, den un poderosísimo like, compártanlo, suscríbanse y nos estamos viendo en la próxima clase de cálculo vectorial. Cuídense mucho, saludos, bye.